Muy buenos días, compañeros estudiantes del curso de Legislación y Políticas Educativas. Hay un refrán que dice que lo prometido es deuda. Así que, como me sugirieron ayer algunos estudiantes, que hiciéramos un video o un pequeño video para explicar aquellos puntos que quedaron pendientes de la clase virtual del día de ayer, y en donde explicáramos de pronto de manera un poquito más ampliada algunos aspectos que tienen que ver con la tarea que ustedes deben entregar el día domingo. En este caso es la actividad correspondiente al examen parcial. Entonces, empecemos recordando brevemente lo último que expusimos en la clase virtual del día de ayer. Yo les hablaba, por ejemplo, que dentro de las políticas educativas que el gobierno tiene a través del Ministerio de Educación Nacional, existen unos programas de inversión en el cual el Estado destina ciertos recursos para atender el sector educativo. Dentro de estos recursos que el gobierno destina se encuentra el Sistema General de Participaciones, cuyos recursos están destinados a atender, por una parte, el sector educativo en cada uno de los entes territoriales del país, pero también incluye el sector salud y también el sector de saneamientos básicos. Esos son los tres frentes que atienden o que se atienden por parte del Estado a través del Sistema General de Participaciones. ¿Quiénes reciben estos recursos? Estos recursos los reciben las gobernaciones, las alcaldías, los municipios certificados, o dicho en otras palabras, los departamentos, los distritos y los municipios certificados. La ley les permite a estos entes territoriales distribuir de manera autónoma estos recursos en los sectores que ya les mencioné: educación, salud y saneamiento básico. De este Sistema General de Participaciones, para el sector educativo, los entes territoriales reciben un monto aproximado de 980,000 pesos por cada estudiante matriculado. Eso equivale a decir que los departamentos y municipios y los distritos que tengan mayor cantidad de números o número de estudiantes matriculados van a recibir una mayor cantidad de recursos, porque, repito, es proporcional a cada estudiante que se matricula en el sistema educativo. Bien, además de estos recursos del Sistema General de Participaciones, las instituciones educativas oficiales de todo el país reciben una vez al año una cantidad adicional para ser invertida en los gastos que cada colegio tiene. Por ejemplo, se necesitan comprar, por decir algo, 100 sillas, 200 sillas. Se necesitan arreglar también dichas sillas. Entonces, de esos recursos se toman para atender estas necesidades. Igualmente para mantenimiento, papelería y otros costos relacionados con la prestación del servicio educativo a los estudiantes. Estos recursos que recibe cada colegio oficial en el país también depende del número de estudiantes matriculados. Por ejemplo, yo les decía anoche en la clase que el colegio en el cual trabajo, el Colegio Antonio Derca Santo Domingo, acá en la Comuna 1 de Medellín,
Este año recibió 275 millones de pesos para gastos de funcionamiento del colegio. Pero teniendo en cuenta que nuestro colegio tiene aproximadamente 3.785 estudiantes matriculados, perdón, 3.875 estudiantes matriculados. Habrán colegios que recibirán menos cantidad porque tienen menos estudiantes. Así que, repito, estos recursos que reciben directamente los colegios son proporcionales en primer lugar al número de estudiantes. Y en segundo lugar, estos recursos solamente podrán ser gastados para algunos fines específicos, como los que ya les mencioné, para compra de material educativo, para mantenimiento de la institución y otros gastos relacionados con la prestación del servicio educativo a los estudiantes. Bien, hay otros recursos que el gobierno destina para ayuda educativa a nivel nacional y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los subsidios educativos, los cuales se dan a familias de estratos 1 y 2 por cada estudiante que tengan matriculados en colegios oficiales. Así que estos subsidios son de alguna manera un alivio también para las familias más pobres y teniendo en cuenta que hay familias, por ejemplo, que tienen 3, 4 o más hijos estudiando en colegios públicos, entonces ellos reciben por cada uno de esos niños matriculados, van a recibir un auxilio de parte del Estado. Bueno, ahora quiero pasar a un tema que quedó pendiente en el día de ayer, y es el tema relacionado con la formación de docentes. De hecho, el trabajo que van a presentar el día domingo como requisito del examen parcial, en el segundo punto del trabajo dice que deben realizar un mapa conceptual a partir del tema de la formación de docentes. Bien, el gobierno nacional estableció en una política educativa que fue formulada recientemente, más exactamente en el año 2015, febrero del 2015, estableció lo que se conoce como programa de becas para la excelencia docente. Pero antes quiero hablarles un poco, ponerlos como en contexto de que el gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional estableció como una política de prioridad en el año de 1994, después de la Constitución del 91, estableció la necesidad de que todos los profesores o docentes del sector oficial en el país se actualizaran profesionalmente, no solo a nivel de estudios de pregrado o de estudios profesionales, sino también a nivel de estudios de posgrado. Por eso, a partir del año 94 más o menos, algunos profesores que trabajaban en el sector oficial en ese entonces no tenían título profesional en la docencia. Algunos eran, por ejemplo, bachilleres normalistas. Habían otros que trabajaban en zonas rurales que fueron nombrados como profesores y que simplemente tenían el título de bachiller. Entonces se estableció una normativa, repito, más o menos a principios de los 90, para que todos los docentes que no tuvieran título profesional lo hicieran a través de distintas instituciones universitarias en el país y el gobierno les daba un plazo para que dichos docentes se actualizaran profesionalmente y además de eso para que pudieran también mejorar en la parte económica, porque el hecho de tener ya un título profesional para los que no lo tenían implicaba mejorar
en el escalafón docente y obviamente mejorar en sus salarios. Bien, de esa manera, todos los docentes que no eran profesionales se, digamos, estudiaron y obtuvieron sus respectivos títulos y luego los colocaron para que fueran tenidos en cuenta en su ascenso al escalafón docente. Bien, hay un dato por acá que encontré que en Colombia, por ejemplo, solo el 28% de los docentes vinculados en el sector oficial tienen estudios de posgrado, es decir, especialización o maestría, frente al 71% conformado por licenciados o profesionales con diferente formación que certifican estudios de pregrado. Es decir, que menos del 30% de los docentes del país que estaban vinculados al sector oficial no tenían estudios de posgrado, tenían estudios de posgrado, menos del 30%. Yo creo que esa cifra ha aumentado porque estos datos son de aproximadamente hace unos 5 años. Hoy en día yo creo que ha subido esa cifra, ya el número de docentes que tenemos algún tipo de especialización o maestría o incluso algunos doctorados ha aumentado esa cifra. Pero de todas maneras eso evidencia la necesidad de que el personal docente cuente con ciertas oportunidades y facilidades para, digamos, estudiar un posgrado, teniendo en cuenta que hoy en día una maestría puede estar costando entre 15, 16 millones hasta 40 millones. Y no todos los docentes, por el salario que recibimos, tenemos la oportunidad de pagar una maestría, por ejemplo, y mucho menos un doctorado, que es todavía más costoso. Bien, en ese orden de ideas, el Ministerio de Educación estableció lo que se conoce como el Programa de Formación de Becas para la Excelencia Docente y estableció unos requisitos. Por ejemplo, el docente debía tener una edad máxima de 45 años. Estamos hablando con corte al 26 de febrero del 2015, que fue cuando se estableció este programa de becas. Es decir, que hasta el 26 de febrero del 2015, los docentes que tuviesen una edad máxima de 45 años podían acceder a este programa de becas. Otro requisito que estableció el Ministerio de Educación fue que el docente debía estar debidamente vinculado, ya sea en periodo de prueba o que fuese nombrado en propiedad al momento de acceder o aplicar a estas becas. Bien, también inicialmente las becas se ofrecieron al personal docente, pero incluían también a los directivos docentes, como el caso de los coordinadores y de los rectores. Y se establecieron inicialmente algunas áreas de desempeño, como el caso de profesores que estuviesen dando clases en primaria, secundaria y media, en las áreas de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales, filosofía, especialmente en estas áreas. En la institución donde laboro actualmente, varios docentes, la planta de docentes de mi colegio está conformada por aproximadamente en la actualidad 125 docentes. Bien, de ese grupo, más o menos unos 23 docentes han accedido a este programa de becas que el gobierno ha dado. Estas becas se han dado, o digamos son otorgadas para estudiar un programa, repito, de maestría en instituciones, ya sean del sector oficial o del sector privado, que estén acreditadas en alta calidad. Por ejemplo, yo sé de compañeros que estudiaron una maestría en universidades acá en Medellín, como el caso de Universidad de Antioquia,
Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, entre otros. Los costos de estas maestrías, para estudiar estas maestrías, son asumidos en su totalidad por el gobierno, pero también coloca unas condiciones. Por ejemplo, que el docente que accede a estas maestrías, debían elaborar como requisito para su grado, esto en común acuerdo con las universidades donde se ofrecieron este programa de becas, un proyecto de investigación que debía realizar en la institución donde laboraba. Y preferiblemente ese proyecto de investigación tenía que estar direccionado en el área donde el docente se desempeña, ya sea matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Y otro requisito para acceder a las becas es que el docente, al terminar sus estudios de maestría, debía trabajar por lo menos 2 años más después de haber terminado la maestría en la institución donde estaba laborando durante el curso de estos estudios de posgrado. Ahora, particularmente, yo considero que estas becas, si bien el gobierno estableció unos requisitos y demás, y muchos compañeros aprovecharon esta oportunidad, sin embargo, también es cierto que es apenas un aporte limitado que hace el gobierno en lo que tiene que ver con la formación de docentes. Porque, repito, quienes no podamos tener acceso a estas becas, porque no cumplimos con los requisitos que allí se establecen, nos toca de nuestro propio bolsillo estudiar un posgrado, por ejemplo, una maestría o un doctorado, si ya se posee la maestría. Y esto es relativamente no, esto es costoso. Todos sabemos que una maestría o un doctorado son costosos en nuestro país. Así que, en cierto modo, es una limitante para la formación docente, porque no todo el mundo, repito, tiene acceso a estudiar, a hacer estudios de posgrados. Estoy hablando de docentes vinculados al sector oficial. De todos modos, se observa que hay una necesidad que dentro del gremio de los docentes existe ya una concientización sobre la necesidad de capacitarse y de formarse permanentemente a través de estudios de posgrado, porque eso va a mejorar la calidad de la educación en términos generales, pero también mejora la parte, formativa del docente en su práctica, mejora. El hecho de, por ejemplo, de acceder a una maestría, a un doctorado, le permite al docente prepararse mejor para que su práctica docente mejore también, y por consiguiente se van a beneficiar los estudiantes que van a recibir una mejor formación por parte de sus profesores. Ahora, hay un beneficio también muy importante, algunos dicen que secundario, debe ser así, y es que el hecho de tener una maestría o un doctorado permite también ascender en el escalafón docente y recibir un mejor salario. En un tema posterior, cuando hablemos de la parte laboral del docente en Colombia, yo les voy a ampliar un poquito más sobre el escalafón docente, sobre los beneficios de tener una maestría o un doctorado a nivel salarial, entre otras cosas. Repito, lo vamos a ver en un tema posterior. Ahora bien, quiero hablarles ahora sobre el Plan Decenal de Educación. El Plan Decenal de Educación, el actual, va del 2016, que ya pasamos por ahí hace ratico, hasta el año 2026.
El Plan Decenal de Educación surge como una iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional para establecer unas rutas, unos horizontes y unas metas de mejoramiento de la calidad y la cobertura de educación en el país. Dentro de esos planes decenales de educación, el Ministerio se compromete a través de diferentes políticas y estrategias educativas a brindar o facilitar los medios para que la comunidad educativa, sobre todo en el sector oficial, aunque también incluye el sector privado, puedan desarrollar procesos de formación que redunden en el mejoramiento de la calidad educativa en el país. Dentro de esos planes decenales de educación también está contemplado aumentar, por ejemplo, aspectos como la cobertura, que es muy importante, teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen acceso al sistema educativo por diferentes razones. Entonces, en esta parte quiero hablarles rápidamente de los 10 desafíos que el Plan Decenal de Educación 2016-2026 contempla. Un primer desafío nos habla de regular y precisar el alcance del derecho a la educación. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación están empeñados en aumentar, repito, la parte de lo que ya les comenté de la cobertura a nivel nacional, pero también establecer y concientizar a todos los ciudadanos del país y especialmente a estamentos como las familias, entre otros, que la educación es un derecho y que todos los ciudadanos colombianos tienen y deben tener acceso a ese derecho de la educación. Un segundo desafío estratégico que plantea el Plan Decenal 2016-2026 es la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. Para este fin, el Ministerio de Educación ha establecido algunas estrategias, por ejemplo, lo de la jornada única. La jornada única ya empezó a implementarse en algunas regiones, departamentos y municipios del país. Y hay que decir que no es fácil porque la jornada única implica una cantidad de adaptaciones de cada colegio a diferentes, digamos, aspectos, como por ejemplo, si un colegio tiene 3 jornadas, al establecer una jornada única quiere decir que debe mejorar o aumentar la infraestructura física del colegio, porque, por ejemplo, si el colegio cuenta con, por decir algo, con 20 aulas, y esas 20 aulas se utilizan en 3 jornadas o en 2 jornadas, al pasar a jornada única y si se quiere atender una población igual que la que se ha venido manejando anteriormente, hay que aumentar la infraestructura. Eso implica también, por ejemplo, que viene a formar parte del tercer desafío estratégico del Plan Decenal, que es el establecimiento de lineamientos curriculares generales pertinentes y flexibles, es decir, que hay que adaptar los planes de estudios, el currículo y otros aspectos a el establecimiento de una jornada única. Bien, hay un cuarto desafío estratégico del Plan Decenal que habla sobre la construcción de una política pública para la formación de educadores, del cual ya les hablé, ¿cierto? Como el gobierno a través del Ministerio de Educación ha ofrecido a través de programas como el de becas para la excelencia, la formación a algunos docentes bajo ciertos requisitos en niveles de posgrado como maestrías, especialmente maestrías. Bien, un quinto desafío estratégico tiene que ver con impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. En otras palabras, explorar diferentes estrategias que permitan transformar el sistema
y las metodologías que se han venido utilizando tradicionalmente. De hecho, a raíz de la pandemia que afecta actualmente al mundo y a nuestro país, nos ha tocado explorar a través de la educación virtual una cantidad de estrategias que nos ha llevado a los docentes, por ejemplo, a aprender algunas metodologías virtuales y algunas estrategias para poder llegar hasta los estudiantes. Bien, un sexto desafío estratégico del plan decenal tiene que ver con impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. En ese sentido, este desafío plantea, por ejemplo, que los docentes debemos ser, digamos, muy recursivos para investigar e innovar permanentemente en nuestra práctica docente, de tal manera que se puedan mejorar los procesos, explorar nuevas estrategias, mirar las necesidades, por ejemplo, de cada comunidad educativa, pero también explorar las nuevas tendencias que hay a nivel de educación en el mundo y que pueden ser útiles para implementar en nuestros colegios. Un séptimo desafío estratégico del plan decenal tiene que ver con la construcción de una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género. Y respetando, pues, obviamente, las creencias o las posiciones que hay frente a temas como el género, que ahorita ha tenido gran auge, por ejemplo, el espacio que se le está dando a las personas que tienen una tendencia, digamos, sexual distinta a lo que nosotros consideramos como normal, hombre y mujer. Se les han abierto espacios para que ellos de pronto se puedan manifestar y demás, respetando el derecho que tiene toda persona a tomar sus decisiones sobre su propia vida. Hay que decir también, por ejemplo, que a nivel de educación hay aspectos como el de la inclusión, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta y que se están teniendo en cuenta en las diferentes instituciones, especialmente en el sector oficial. Un octavo desafío estratégico tiene que ver con dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. Para nadie es un secreto que los sectores rurales todavía siguen permaneciendo con cierto nivel de marginalidad, porque muchos de los niños que viven en el campo a veces les toca caminar 2, 3, 4 horas para llegar a sus colegios. Pero además de eso, muchos de estos niños trabajan desde una temprana edad y a veces eso hace que no puedan acceder al sistema educativo. Entonces, este octavo desafío busca brindarle una mejor oportunidad a aquellos niños y jóvenes que viven en las zonas más apartadas del país. Un noveno desafío tiene que ver con la importancia otorgada por el Estado a la educación y que se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno en todos los niveles administrativos. Yo creo que este noveno desafío, sin embargo, todavía sigue siendo una parte negativa, porque todos sabemos que el Estado dedica una mínima parte de nuestro Producto Interno Bruto para educación y para investigación, que son factores que realmente deberían tenerse en cuenta para una mayor inversión y de esa manera mejorar la calidad de nuestra educación. Por ejemplo, digamos, el porcentaje del Producto Interno Bruto que Colombia dedica a la educación y a la investigación son menores que otros países del área, como por ejemplo en Chile, Brasil, Argentina, incluso Venezuela, a pesar de su crisis, digamos, tienen un mayor porcentaje de inversión de su Producto Interno Bruto en educación. O sea que en ese sentido todavía estamos lejos. Y por último, el 10º desafío estratégico del plan decenal habla sobre fomentar la investigación que lleva a la generación de conocimiento en todos los niveles de educación. Y como les decía, esto tiene que ver también con el 9º desafío,
Para poder investigar a nivel de educación se necesitan recursos. Y sin embargo vemos que el gobierno, en lugar de aumentar, ha disminuido los recursos a través de instituciones como por ejemplo el caso de Colciencias, que ahora no se llama Colciencias, tiene otro nombre que no recuerdo. Pero por ejemplo, organismos como estos que debían tener un mayor apoyo a nivel de recursos, sin embargo más bien se le ha disminuido. Entonces es difícil, si no se cuentan con todos los recursos, hacer investigaciones que lleven, por ejemplo, al mejoramiento de la calidad educativa. Bien, y por último, mis apreciados estudiantes, quiero hablarles muy brevemente sobre el programa de bilingüismo. El programa de bilingüismo nació en el año 2004 y se proyectó para ser desarrollado inicialmente hasta el 2019. Ese programa de bilingüismo estaba enfocado, digamos que a la parte de desarrollar estrategias y metodologías que permitan que los estudiantes del sector oficial y privado pudiesen acceder a una segunda lengua, en este caso al inglés, y que puedan, al terminar su ciclo en la educación media, por lo menos salir con cierto nivel o terminar con cierto nivel de formación en lo que tiene que ver con una segunda lengua. Ahora bien, también está enfocado el bilingüismo a fortalecer como programa el desarrollo de las lenguas nativas, como el caso de los raizales o de las comunidades étnicas. Porque todos sabemos, por ejemplo, que en algunas comunidades indígenas muchas veces una dificultad que se encuentra para que los niños accedan al sistema educativo es de que los profesores que enseñan en ciertas escuelas ubicadas en donde están estas comunidades indígenas no hablan el lenguaje nativo de ellos, sino que habla el español. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de darle clase en la UNAC a un estudiante de teología que venía de una población indígena, y él nos decía que él vino a aprender español fue cuando entró a primero de bachillerato. Es decir, que hasta quinto de primaria ellos tenían una profesora, o él tuvo una profesora de lengua nativa que les enseñaba en su idioma nativo o indígena, y solamente cuando entró a primero de bachillerato, cuando ya tuvo profesores que no hablaban su lengua, sino que hablaban español, entonces él allí tuvo la oportunidad de aprender. Entonces este programa de bilingüismo apunta también a fortalecer esa parte en la formación de docentes en aquellos colegios ubicados en poblaciones indígenas que hablan un idioma distinto al español. Entonces fortalecer también esa parte de los lenguajes nativos. Ahora, el programa de bilingüismo también está enfocado para utilizar medios y nuevas tecnologías, para fortalecer ciertas competencias laborales que le permitieran, por ejemplo, a un estudiante que termine el bachillerato poder acceder a un trabajo gracias a que por lo menos domina cierto nivel de lengua extranjera, en este caso inglés. Y también el tercer objetivo de este programa de bilingüismo era mejorar las competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera en todos los sectores educativos. Bien, sin embargo, apreciados estudiantes, si bien se han desarrollado algunas estrategias, por ejemplo, en la actualidad el gobierno ha hecho llegar a las instituciones educativas del sector oficial algunos textos en inglés en todos los grados, que le ha permitido a los profesores de pronto utilizarlo como una ayuda pedagógica. Pero todavía estamos muy lejos, digo yo, de que nuestros estudiantes reciban una buena formación pues en el nivel de inglés. De todas maneras es un reto, especialmente los profesores, algunos de ustedes, la mayoría que se están formando en la licenciatura de español-inglés, para fortalecer este idioma como una fortaleza para la formación de los estudiantes. Ahora bien, termino con lo siguiente. Todas las, digamos, políticas educativas que el gobierno ha establecido en los últimos años
han apuntado a un mejoramiento de los procesos de la calidad en la educación, también a los procesos de cobertura, pero igualmente hay que tener en cuenta también que estas políticas educativas todavía adolecen la falta de una mayor inversión en términos de recursos económicos para que se puedan fortalecer los procesos de formación que se dan en los colegios de nuestro país. Igual es un reto para todos los docentes que podamos, a través de lo que se está haciendo y lo que se plantea por parte del Ministerio de Educación, mejorar nuestras prácticas educativas, sobre todo pensando en esos niños y esos jóvenes que han sido puestos a nuestro cuidado para ser formados. Muy bien, eso era todo por hoy que quería compartirles por solicitud de ustedes. Quiero decirles que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Hasta pronto.